Reino de Ghana, presentado por Lady Bernal, Diego Villa y Nicolás Barrera, y creado en Powtoon. bueno, Reino de Ghana. El Reino de Ghana barra Imperio se ubicó al suroeste de África, entre los ríos Senegal y Níger, entre los siglos 8 y 11 después de Cristo. También era conocida como Ouagadougou y era un reino que fue conformado principalmente por descendientes de una etnia llamada Soninké. Los relatos también aseguran que su emperador era el hombre más rico del mundo gracias al oro. Descripción del reino. El imperio de Ghana se decía que tuvo una extensión tal que llegó hasta el sudeste de Mauritania y ocupó gran parte de Malí. La tradición oral habla de varias dinastías anteriores a la documentación árabe, mucho antes de la llegada de los árabes. En el siglo IX, Ghana estaba llegando a su máxima extensión. En el siglo VII, el imperio era un grupo pequeño de reinos y controlaba el comercio de oro de la zona. Ya en el siglo XI, un cronista musulmán cuenta cómo el rey, adornado con joyas de oro, escuchaba las peticiones del pueblo bajo una cúpula rodeada por 10 caballos con indumentaria de oro. El pueblo se reunió a su alrededor y escuchaba sus decisiones en grandes ceremonias al sonar del tambor. Algo que cabe destacar es que Ouagadougou significa tierra de rebaños. Por lo tanto, el rey o señor del imperio de Ghana era el rey de las tierras de rebaños, y su época de mayor esplendor fue en el siglo X. La organización social de Ghana se basaba y estaba dividida en una parte musulmana con varias mezquitas en la ciudad real. Esta ciudad recibía el nombre de Kumbi, era la capital del imperio y estaba rodeada de bosques sagrados que eran frecuentados por una casa de sacerdotes. Kumbi está ubicado a 340 kilómetros al norte de la actual. La organización social de Ghana, su religión se basaba y estaba dividida en una parte musulmana con varias mezquitas en la sus habitantes, ya que esta ciudad eran animistas, con algunos pobladores judíos y otros musulmanes, y estaba rodeada en el siglo XI fueron conquistados por los almorávides, frecuentados por una que impusieron de sacerdotes en aquella reino. Kumbi estaba ubicado a 340 kilómetros al norte del actual. Adoraban a la vida Bamat y a una mítica serpiente del río Nilo. Su religión era su símbolo representativo respecto a su religión. El culto al emperador era obligatorio, ya que eran animistas, con algunos pobladores judíos y otros musulmanes. La economía. En el siglo XI fueron conquistados por los almorávides, que impusieron el Islam en ese tiempo. El imperio de Ghana era uno de los reinos africanos más poderosos de su tiempo, basada su economía por un lado y una mítica en la agricultura y la ganadería en las que vivía la mayor parte de la población. Por otro lado, en el comercio, el culto al emperador era obligatorio y las actividades artesanales. De la misma manera se practica la minería, la economía, principalmente de oro, diamantes, magnesio y bauxita. En ese tiempo, el imperio de Ghana era uno de los reinos petróleo y gas natural de su tiempo. Además, contaba con, por un lado, 5 millones de barriles de petróleo en los que vivía la mayor parte de la población, de las reservas. Por otro lado, la sexta más grande en África, transsahariano, y las actividades artesanales. Mayor reserva de petróleo. De la misma manera se practica la minería, principalmente de oro, diamantes, magnesio
y boxista. Ghana La organización social de Ghana se basaba y estaba dividida en una parte musulmana con varias mezquitas en la ciudad real. Esta ciudad recibía el nombre de Kumbi, era la capital del imperio y estaba rodeada de bosques sagrados que eran frecuentados por una casa de sacerdotes. Kumbi está ubicado a 340 kilómetros al norte del actual Bamako. Su religión estaba basada en sus habitantes, ya que eran animistas, con algunos pobladores judíos y otros musulmanes. En el siglo XI fueron conquistados por los almorávides, que impusieron el Islam en aquel reino como religión. Adoraban a la vida y a una mítica serpiente del río Níger. Era su símbolo representativo respecto a su religión. El culto al emperador era obligatorio entre ellos. La economía. La economía del imperio en ese tiempo, el imperio de Ghana era uno de los reinos africanos más poderosos de su tiempo. Basaba su economía, por un lado, en la agricultura y la ganadería en las que vivía la mayor parte de la población. Por otro lado, en el comercio transsahariano y las actividades artesanales. De la misma manera se practica la minería, principalmente de oro, diamantes, magnesio y bauxita. Ghana producía petróleo y gas natural. Además contaba con 5 millones de barriles de petróleo crudo de las reservas, que es la sexta más grande en África y la mayor reserva de petróleo crudo del mundo. Decadencia. Hacia el año 1059, el crecimiento de la población chocó con la expansión del desierto hacia el sur. El reino resistió más de 10 años gobernando por Ghana Basi con ejército de 200.000 hombres. Los almorávides, quienes eran monjes soldados musulmanes, siendo estos retirados de grupos nómadas. Personajes representativos: Abu Bakr y Umar ibn. Fue el segundo de los llamados califas ortodoxos, la primera serie de gobernantes que tuvo el Imperio Islámico a la muerte de Mahoma. Ghana Basi gobernó un gran ejército por más de 10 años el reino. Ghana Tunka Menin fue el sucesor de Ghana Tunka. Decadencia. Hacia el año 1059, el crecimiento de la población chocó con la expansión del desierto hacia el sur. El reino resistió más de 10 años gobernando por Ghana Basi con ejército de 200.000 hombres. Los almorávides, quienes eran monjes soldados musulmanes, siendo estos retirados de grupos nómadas y provenientes del Sahara, atacaron el imperio de Ghana en el año 1062. En el año 1076, Abu Bakr ibn Umar conquistó la capital y forzó a sus habitantes a convertirse en Islam. Los almorávides se retiraron de Ghana dejándole con un grave comercio de sal y oro. En el año 1140, el pueblo Soso del reino Kaniaga, radicalmente antimusulmán, conquistó gran parte del antiguo imperio. Los sobrevivientes del imperio migraron hacia la actual Ghana, en donde fueron conocidos como los comerciantes de oro. Hoy en día este país es una de las democracias más potenciales del continente africano. Legado histórico. Los califas omeyas organizaron una expedición hacia el Sudán, logrando una oportunidad enorme de un botín en oro y esclavos. La capital del imperio con reservas fue Kumbi.
La ciudad debió ser considerable extinción y se dividía en dos partes. La residencia real se componía de un castillo y de varios edificios de techos rodeados. Ambas ciudades quedaban unidas por una amplia avenida bordeada de casas de piedra y madera de acacia. El Museo de la Mezquita Azul es el templo religioso más importante de Estambul. El Museo de Bardo, que queda en Túnez, y Museo de Damasco, el Museo Nacional de Damasco, es el museo más importante de Siria.